santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Bueno, gloria al Señor. Mis hermanos, bienvenidos sean todos a este tiempo de estudio bíblico. Muy contentos de estar acá reunido con todos ustedes. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de poder compartir una palabra bien linda del Señor. Extrañando mucho a nuestros pastores, se encuentran en estos días de descanso, pero pues con el deseo de que Dios les guarde mucho en este tiempo. Así es que sean muy bienvenidos. Vamos entonces a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos entonces a comenzar, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos honra y honor a ti en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Dios, por poder estar acá reunidos en torno a ti. Nos despojamos, Señor, nos humillamos, dejamos todos nuestros deseos, anhelos, también nuestros pecados, Señor, delante de ti, pidiéndote que nos perdones y que la sangre preciosa de Jesús nos limpie, Señor, en este momento. Queremos, Dios, transformación en nuestras vidas, cambio, restauración, sanidad. Háblanos con esta palabra, maravilloso Dios, y yo como tu siervo, Señor, permíteme hablarla con claridad, con rectitud, con integridad, lleno de tu amor, de verdad, Señor. Ven, Espíritu Santo, y tómame, Señor, totalmente para que esta palabra, Señor, fluya con poder y quede grabada en los corazones. Tomamos de tu autoridad para atar todo espíritu de error, todo espíritu de engaño, de falsa profecía, todo espíritu de Judas, todo espíritu fariseo, es atado y enviado al abismo, en el nombre de Jesucristo. Y bueno, Señor, quedamos en tus manos, maravilloso Dios. Toca, Señor, cada una de las vidas que hoy estarán escuchando este mensaje, Señor. En Cristo Jesús te damos honor y gloria. Amén. Y amén, mis hermanos amados. Vamos entonces a comenzar. Saludo muy bien, con mucho amor a cada uno de los que están allí conectados. No sé si alguno de los hermanos pudo ya compartir el link. Esta es una transmisión nueva y solo para la palabra del Señor. Entonces, no sé si todos pudieron recibir allí el link. Bueno, hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. Yo espero que me alcance el tiempo para poder compartir con ustedes todo lo que el Señor estuvo trabajando en mí y poniendo en mi corazón esta semana. Estuvimos hablando también con las intercesoras en las mañanas, la palabra que Dios estuvo también poniendo en mi corazón para el día miércoles. Y hoy vamos a mirarlo más en detalle en la palabra del Señor. Y el título de esta enseñanza es Aprendiendo sobre los justos juicios de Dios. Aprendiendo sobre los justos juicios de Dios. Y la palabra que Dios me daba en para poder desarrollar este tema se encuentra en el segundo libro de Samuel. Yo quiero invitarlos a que vayan conmigo al segundo libro de Samuel. Y vamos a buscar allí el capítulo 21, segundo libro de Samuel, capítulo 21. Y hoy vamos a aprender varias cosas. ¿Qué significa la palabra justo? ¿Qué significa la palabra juicio? Vamos a aprender un poco sobre lo que es la justicia de Dios. Y vamos a ver en este texto bíblico y en la aplicación real de lo que sucede cuando Dios juzga a su pueblo. Este es un juicio directo de Dios con su pueblo, entonces es de gran enseñanza para nosotros.
Vamos entonces a comenzar. Dice la palabra aquí, segundo de Samuel, capítulo 21. Tiene un título que en mi Biblia dice Venganza de los Gabaonitas. Venganza de los Gabaonitas. Dice la palabra, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Amén. Vamos a parar allí y vamos a ir un poco al contexto de esta palabra. David fue un hombre, según la misma palabra de Dios, descrito como varón conforme al corazón de Dios. Es importante entender que David amaba a Dios, que David se consagró a Dios y le sirvió toda su vida. Y Dios amaba profundamente a David. Dios lo había escogido y Dios hizo un pacto especial con David. Dios le prometió que de él saldría la descendencia en la cual un día nacería el rey, un rey eterno, un rey para siempre, en el Mesías, el escogido, el ungido de Dios, el que traería justicia perdurable, Jesús. Entonces David es un hombre importante para Dios. Sin embargo, en David nosotros encontramos uno de los mayores ejemplos bíblicos de cómo Dios corrige a sus hijos, de cómo Dios trata con su pueblo para que su pueblo no se pierda. En Oseas 4:6 Dios lanza una gran advertencia diciendo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y es lo que hoy Dios quiere evitar en nuestras vidas, por eso vamos a mirar qué dice la palabra de Dios acerca de cómo juzga Dios a su pueblo. Si esto es una aplicación únicamente en el Antiguo Testamento o si hoy sigue sucediendo también dentro de la iglesia, vamos a estarlo mirando entonces con calma. ¿Qué está hablando aquí la palabra de Dios? Nos está contando una historia en tiempos del rey David, donde hay hambre en la tierra. El hambre era una manifestación de un juicio de Dios. Las guerras, los levantamientos de enemigos contra el pueblo de Dios también eran muchas veces manifestaciones de juicio de Dios. Las plagas también eran manifestaciones de juicios de Dios. Y en este momento David entiende que 3 años consecutivos de hambre vienen de parte de Dios. Algo está pasando y David, que era entendido en las cosas del Señor, David que amaba profundamente a Dios y tenía una relación con él bastante estrecha, David hace lo correcto y manda a consultar a Dios. Cuando David pregunta, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se reúnen a orar, se humillan y dicen, Dios, ¿por qué ha venido el hambre? Ya son 3 años. ¿Por qué ha venido? Dios responde, lo cual es un gran ejemplo para nuestras vidas el día de hoy. Dios, siempre que nosotros le busquemos y le lleguemos a Dios con el corazón correcto, con humillación, con el deseo de conocer su voluntad para obedecerla, con el deseo de enderezar el camino que se nos había torcido, de arreglar, corregir aquello que estamos haciendo mal. Cuando llegamos con ese corazón humilde delante de Dios, Dios se va a manifestar, Dios siempre va a responder, Dios siempre va a querer mostrarse ante su pueblo que le ama y que le busca sinceramente. Y espero que usted diga amén. Y eso sucedió aquí con David. Dios le dice, David, esta hambre por 3 años consecutivos, lo que ha venido sobre ustedes es un juicio a causa de los Gabaonitas. ¿Quiénes eran los Gabaonitas? Los Gabaonitas eran simplemente de los cananeos, de los que estaban allí en tierra de Canaán, un pueblo enemigo del pueblo de Dios, que Dios le había ordenado a Josué destruir. Dios dijo, van a entrar a la tierra prometida, van a destruir a todos sus enemigos. Se lo había hablado Dios a Moisés, luego a Josué, que es el que está al frente de este proyecto de conquista. Y Dios comienza a manifestar su presencia, su fidelidad con su pueblo, ya en dirección de Josué. Josué comete errores
él está aprendiendo y comete errores, y uno de esos errores grandes fue que cuando él conquista Jericó, luego sufre una derrota temporal de parte de los de Jai, una nación pequeña, también por un pecado, el manto babilónico, los lingotes de plata que uno de los hombres del pueblo de Dios había hurtado. Luego de eso se presentan unos embajadores que se fingen como si fueran de tierras muy lejanas, vienen con sus vestidos viejos, el calzado ya desgastado, con panes llenos de moho, y dicen: venimos de tierras muy lejanas y realmente hay tantos enemigos en esta tierra que queremos que ustedes, que son el pueblo de Dios, nos defiendan. Por favor, prométanos que ustedes nos van a defender. Y Josué no consulta a Dios, Josué se equivoca y viene y hace un pacto con estos hombres, representantes de Gabaón, y en ese pacto les dice: yo no los voy a tocar, los vamos a proteger. Luego se dan cuenta que eran enemigos, pero ya era muy tarde, ya habían dado su palabra. Recordemos que en tiempos bíblicos no habían contratos escritos. Lo que Dios esperaba era que una palabra que se dijera se cumpliera. Había diferentes pactos que Dios también había dispuesto en la palabra del Señor. Uno de esos era el pacto de partes, pacto que hizo Abraham. Luego Jeremías lo menciona, en el cual se partían los animales por la mitad. Ambas partes caminaban por entre esa sangre y así quedaban pactados el uno al otro. Había diferentes formas de demostrar que se había hecho una negociación, un acuerdo entre dos partes, y una de esas fue la promesa de Josué. Dio la promesa, quedó obligado a esa responsabilidad, y trascendieron las generaciones, desde Josué hasta tiempos del rey Saúl, cuando Saúl irresponsablemente, en su desenfreno y en su falta de dirección de Dios, viene y quiere destruir completamente a los gabaonitas. A causa del juramento que se había hecho años atrás, cientos de años atrás en Josué, Dios dice: voy a hacer justicia. Y viene el hambre sobre la tierra. Esa es la situación descrita en esta palabra que acabamos de leer. Ahora, quisiera que revisáramos algunos principios sobre lo que significa las palabras justicia, juicio, y para eso quiero pedirles que coloque un separador allí en su Biblia, en el segundo libro de Samuel, y vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 16. En el versículo 7 dice así la palabra: también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios son verdaderos y justos. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 2, también nos dice la palabra: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Bueno, la palabra justicia, la palabra justos, la palabra juicio, están ligadas, pero no son lo mismo. Y vamos a explicar un poco eso. La palabra, tanto en el capítulo 16 como en el capítulo 19 de Apocalipsis, para justos, cuando se refiere a los juicios de Dios que son verdaderos y justos, la palabra justos es la palabra dikaiai, en el griego en que fue escrito el libro de Apocalipsis. ¿Y qué significa esta palabra justos? Significa equitativo en cuanto al carácter o acto, es decir, verdadero, recto, íntegro. ¿Qué significa la palabra juicios? La palabra juicios, allí en estos capítulos también, es la palabra criseis. Y la palabra criseis es una explicación de lo que es traer o hacer o efectuar justicia, el cumplimiento
en pro o en contra de los principios divinos. La aplicación de la ley divina también hace referencia a tribunal, también hace referencia a pronunciar una sentencia. Entonces, dése cuenta que la palabra justo y la palabra juicio no es lo mismo. Y la palabra justicia, ¿dónde entra allí? Bueno, la palabra justicia nos va a hablar básicamente cuatro puntos en toda la Escritura. La palabra justicia la vemos manifestada a lo largo de toda la Biblia, primeramente en cuanto a un atributo divino, un atributo que le pertenece a Dios. Su segunda aplicación bíblica es en cuanto a la santidad moral de Dios. ¿Qué es la santidad moral de Dios? Y santidad moral que Dios transmite también a sus hijos a través de su Espíritu, o que Dios también espera de su pueblo como manifestación de que son hijos suyos. ¿Qué es esta santidad moral? Bueno, habla también de la bondad, habla de la compasión, habla de la benevolencia, habla de la misericordia de Dios. Eso es en cuanto a la aplicación de la palabra justicia en términos de santidad moral. La tercera aplicación de la palabra justicia en la Biblia es en cuanto a un atributo que tiene Dios para salvar a su pueblo de situaciones adversas o injustas. Es decir, cuando Dios pronuncia un decreto y ejerce una acción para salvar, proteger o vengar a su pueblo. Esa es la tercera implicación de la palabra justicia en la Biblia. La cuarta es la disposición interior del hombre que produce un fruto o evidencia en el correcto trato hacia los demás. Entonces, dése cuenta que estas tres palabras que muchas veces escuchamos y que creemos que sabemos, tal vez no las llegamos a conocer, a comprender completamente. ¿Y qué sucede? Que ignoramos que los justos juicios de Dios también son para nosotros. Pensamos muchas veces que el hecho de habernos arrepentido inicialmente de nuestros pecados, que un día que confesamos nuestros pecados delante de Dios, nos arrepentimos, nos humillamos y pedimos perdón, pensamos que ese día hicimos un borrón de toda nuestra vida y que de ahí en adelante, no importaba lo que sucediera, ya habíamos sido perdonados, ya no iba a suceder nada. Es más, se puede llegar a creer que en ese aspecto las cosas que hicimos mal antes de Jesús, Él las perdona y ninguna consecuencia la vamos a tener que recoger. O que siendo cristianos, así pequemos y pidamos perdón y el Señor nos limpie y nos perdone, no habrá ya consecuencias. Todos estos aspectos son un gran error y un gran peligro en la vida cristiana. Primero que todo, en el momento en que nos arrepentimos de corazón delante de Dios, Él promete perdón. Él promete borrar con su sangre nuestros pecados, quitarnos la culpa, quitarnos la mancha, la inmundicia que trajo el pecado a nuestra vida, iniciar un proceso de liberación para que no pequemos más. Y en esa liberación está directamente la intervención del Espíritu Santo, que nos da más amor por Dios, más deseo de querer abrazar nuestra identidad como hijos de Dios y más rechazo de la naturaleza anterior, antigua, del viejo hombre que teníamos. Entonces en ese proceso nosotros sentimos descanso, sentimos libertad, sentimos que nuestra vida está siendo renovada, transformada. Dios nos comienza a ver como sus hijos, de ser enemigos pasamos a ser justos y comenzamos a adquirir este carácter moral de Dios. Entonces aplicamos la justicia en nuestro trato con los demás, aplicamos la justicia en nuestro trabajo, aplicamos la justicia con el gobierno, pagamos los impuestos, somos gente que cumple con las leyes civiles, somos gente que estamos dando un fruto de que la justicia que Dios hizo en nosotros al perdonar nuestros pecados, ahora nosotros la estamos demostrando de manera vívida, de manera efectiva. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Que la Escritura nos advierte a nosotros
que el hecho de que hayamos sido perdonados por Dios, que nuestros pecados hayan sido lavados, hayan sido borrados, hayan sido enviados al fondo del mar y Dios prometa no acordarse más de ellos. Sin embargo, nuestro caminar con Dios sí importa. Nuestro día a día, cada decisión que tomamos de la mano de Dios o sin Dios va a traer consecuencias. Las decisiones que tomamos de la mano de Dios van a traer como consecuencia la paz. Van a traer como consecuencia la bendición. La palabra de Dios dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, caminamos hacia el curso correcto que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros sigamos sus pasos, que obedezcamos sus mandatos, que aprendamos a tener esa relación con Él, en la cual aquí en el corazón sabemos lo que tenemos que hacer en cada situación. Eso es la evidencia de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es un fruto de que hemos nacido de nuevo, de que hay una nueva naturaleza en nosotros, de que la corrupción ya no hace parte de nuestra vida. Y vamos luchando día a día para alcanzar cada vez más estos frutos en el Señor. Pero las decisiones que tomamos nosotros sin Dios, impulsados por nuestros deseos carnales, por la codicia, por la vanidad, por el deseo de alcanzar más cosas, por la competencia, por la envidia, las decisiones que nosotros tomamos en medio de la tentación que el enemigo trae, esas decisiones se convierten en pecados y pueden traer consecuencias desastrosas para nosotros. En el momento en que nos damos cuenta de que pecamos, lo confesamos, nos arrepentimos, nos dolemos, nos humillamos ante Dios y Dios perdona el pecado. Sin embargo, la consecuencia de esos pecados queda. Y es allí donde el cristiano necesita entender que hay una batalla diaria que librar para resistir el ataque del enemigo, para huir de la tentación. Porque si nosotros caemos en áreas del enemigo, le damos derechos para que venga y destruya lo que nosotros hemos sembrado. Él lo puede arrancar, lo puede contaminar. Nosotros le damos derecho al enemigo de venir a robarnos la paz que Dios nos dio. Nosotros le damos derecho al enemigo para que nos robe la comunión en la familia, nuestra comunión con Dios. Le damos derechos al enemigo para que nos robe la economía, para que destruya nuestra vida. Nosotros mismos le dimos derechos al enemigo, lo cual es grave. Pero hay algo que es aún más grave que darle derechos al enemigo. Y es lo que aquí en el segundo libro de Samuel estamos encontrando. Estamos encontrando un escenario en el cual no es Satanás el que ha traído el hambre sobre la tierra, no es el enemigo el que está alejando las nubes con lluvia, impidiendo que las cosechas se produzcan. Es Dios el que ha juzgado a su pueblo. Y el apóstol Pedro nos lo advirtió. Por eso este es un principio que no es únicamente del Antiguo Testamento, lo encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso debemos tener temor de fallarle a Dios. El temor de Dios nos va a librar de caer en el mal. El temor de Dios nos va a ayudar a tomar correctas decisiones. El temor de deshonrar, de enfadar, de enojar a mi Señor, de que Él se desagrade que yo hice algo o que yo, Señor, no presté atención a que hay una advertencia en tu palabra para hacer esto y lo hice, aún sabiendo. Ese temor de no desagradar a Dios es bueno, es un temor necesario en el cristiano, porque nos va a ayudar a caminar correctamente. Y no nos importa que el enemigo se levante en contra nuestra, siempre lo va a hacer, pero si el diablo no tiene argumentos, si el diablo no tiene derechos en contra nuestra, es una batalla totalmente perdida para el enemigo. Sin embargo, lo que hoy encontramos en la práctica, en la vida cristiana, es todo lo contrario, mis hermanos. Encontramos cristianos que han sido lavados por la sangre de Cristo y que cometen pecados deliberadamente, que toman pésimas decisiones en su vida y el enemigo toma derechos contra ellos. Pero peor aún, cristianos que deciden quebrantar principios divinos, deshonrar a Dios,
y entran en escenarios en los cuales Dios, desde su tribunal, imparte veredictos en contra de sus vidas. Eso está pasando aquí en la palabra del Señor. Revisemos un poco aquí el texto para que podamos comprender cómo se da esto y cómo poder nosotros ser libres de estos escenarios en los cuales Dios mismo nos está juzgando y cómo nosotros salir bien de un juicio de Dios. Dice aquí en el 2 de Samuel 21:2, dice que entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Dese cuenta que el principio que se está aplicando aquí, ¿cuál es? El de la reconciliación. Entonces, ¿qué pasa? Se quebranta un principio. Había un pacto, había una alianza que es quebrantada abruptamente por Israel en cabeza de Saúl. Ahora, como Saúl es la autoridad y quebranta este principio de Dios, las consecuencias las recibe todo el pueblo. Lo mismo sucedió en tiempos de Josué con Acán, cuando Dios dice: no tomen nada de Jericó, y Acán desobedece, toma el manto babilónico. Acán decide tomar también los lingotes de plata y esconderlos. A pesar de que Acán no era una autoridad en Israel, sí desobedeció el mandato de Dios, y eso trajo consecuencias sobre todo Israel. ¿Qué nos enseña eso? Que tenemos que ser muy cuidadosos, mis hermanos, porque algo que nosotros hagamos mal en nuestra vida, algo en lo que nosotros ofendamos al Señor, va a traer consecuencias negativas, no solamente a nosotros, sino a nuestras familias y hasta a nuestras congregaciones, porque el pecado contamina, el pecado desagrada a Dios, disgusta a Dios, sobre todo cuando es un pecado practicado por su pueblo, en una declaración de rebelión, de desobediencia clara contra el Señor. Dios dice: no hacen esto, y deliberadamente lo hacemos. Es grave esto, pero a pesar de que es un juicio, puede ser severo, se sufre por el juicio, no es el final de la vida del cristiano. El cristiano no debe rendirse allí. ¿David qué hace? Al conocer David que han irrespetado lo que ellos habían pactado, y por eso Dios, que es justo, que es correcto, que aplica perfectamente la justicia, los principios, entonces ha traído el hambre como consecuencia. David dice: si la ofensa fue contra los gabaonitas, llámenlos y vamos a arreglar, a ver de qué manera ellos emiten un perdón y se puede compensar la falta. La palabra del Señor nos enseña también, dentro de la ley mosaica, hay un principio llamado el principio de la restitución. ¿Y qué era la restitución? El arrepentimiento es bueno, claro, por supuesto, es el acercamiento a Dios o a la persona que ofendí. La confesión, claro que sí, hay que confesar, hay que declarar lo que se hizo mal. El deseo de apartarse, por supuesto, Proverbios 28:13, lo repito continuamente: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estos tres principios son maravillosos. Entonces se pide el perdón y Dios da el perdón, porque Dios es perdonador, y Dios se presenta en toda la Escritura como un Dios que invita continuamente a la reconciliación con Él, al acto de humildad, de humillación, de decir: Señor, fallé, estoy mal, perdóname, yo quiero cambiar mi camino. Dios genera esos escenarios y Dios envía a su Espíritu Santo con convicción de pecado, de justicia y de juicio,
para que nosotros sintamos el peso del pecado, la culpabilidad, la suciedad, que sintamos el temor de las consecuencias de lo que viene por ese pecado y corramos a Dios a que lo perdone y corramos a Dios a que lo limpie, a que lo quite y a que restaure nuestra vida. Para eso viene el Espíritu Santo, para convencernos también del amor de Dios. Porque si nos sentimos únicamente culpables y condenados, hermanos, nadie puede vivir con ese sentimiento. Pero el Espíritu Santo también nos trae a Cristo y nos dice, mire, aquí está la propiciación por los pecados. Es Cristo Jesús. Es su sangre la que limpia. Es su sangre la que purifica una vida, la que la lava. Es por la sangre de Jesús que somos perdonados. Entonces Dios promueve todo eso. Pero la restitución es importante aprenderla en el cristianismo. Si nosotros fuimos, por ejemplo, en el caso mío, que debía mucho dinero, que engañé, claro, le pedí perdón a Dios, Dios me perdonó, sentí la libertad de esos pecados. Sin embargo, no es suficiente. Hay que ir a restituir a la persona que engañé, hay que ir y ponerle la cara, mire, perdóneme, yo a usted lo robé, yo a usted lo engañé, yo a usted le pedí prestado y nunca le pagué. Y Dios creó una fórmula, la de la restitución, en la cual no era simplemente devolver aquello que se había tomado en su totalidad, sino que había que añadirle una cuarta parte, como un gesto en el cual yo le digo a la persona, aquí está lo suyo, pero le voy a beneficiar para compensar con el perjuicio que le había hecho antes. Es más o menos como funciona. ¿Qué es esto? Es una balanza. Y Dios es el Dios de las balanzas justas, correctas. De hecho, la palabra dice en Proverbios que Dios abomina la balanza que tiene un peso alterado. Dios odia la corrupción, no le gusta la injusticia. Dios es un Dios propicio al que clama por justicia. De hecho, Jesús nos lo dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, debemos aprender estos principios, mis hermanos. David llama a los gabaonitas y una vez ellos se presentan, los gabaonitas dicen sí. Realmente, versículo 5, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, refiriéndose a Saúl, dice, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Había que hacer justicia. Había que compensar la balanza, nivelarla. Saúl se levantó en contra de algo que se había acordado siglos atrás, menospreció eso, así como muchas veces menospreció a Dios, menospreció a sus siervos los profetas. Conocemos el fin de Saúl, fue un fin desastroso. No solamente Dios lo desechó, Saúl vio su propia caída, su propia derrota, su propia vergüenza, vio la muerte y destrucción de los suyos, vio cómo Dios ponía fin a todas sus generaciones a causa de su rebelión contra Dios. Saúl es un gran ejemplo en la Biblia como advertencia de lo que no debemos hacer nosotros. Nunca menospreciemos a los siervos de Dios, no importa su edad, no importa de dónde el siervo sea, el color de su piel, su condición física o económica. Nunca menospreciemos al siervo de Dios, porque si Dios lo usa, es porque Dios le ha dado un valor a ese siervo y debemos darle gracias a Dios por ese siervo y debemos honrar a nuestras autoridades. La palabra nos lo dice, Colosenses capítulo 2, Hebreos capítulo 13, versículo 7, versículo 17, nos invita continuamente a honrar, a amar, a respetar, a tener en gran estima a aquellos que dirigen la obra del Señor, aquellos que predican la palabra de Dios y la enseñan con un corazón recto delante del Señor. Entonces, fíjense cómo quebrantando todos estos principios acumulan y acumulan y acumulan y acumulan
juicio para nuestras vidas. Y es allí donde nosotros debemos recapacitar: Señor, estoy en un juicio contigo. Tú me has juzgado a causa de mi maldad y de mi pecado deliberado, Señor. Porque una cosa es cometer un error, hermano, lo cual todos cometemos. Todos cometemos errores. Pero otra cosa es cuando nosotros nos dejamos llevar por un impulso, por nuestra carne o por una tentación del enemigo. Y a pesar de que tenemos la advertencia del Espíritu aquí en el corazón, nosotros callamos la voz del Espíritu Santo y decidimos proceder en aquello que está mal. Allí Dios viene y se nos presenta como adversario. No se nos olvide Balaam, profeta de Dios. A pesar de que era corrupto, era un hombre que Dios había escogido. Y Dios le sale al encuentro con un ángel y una espada en su mano, listo para matarlo. ¿Por qué razón? Porque este hombre decididamente se había corrompido. Decididamente iba a maldecir al pueblo de Dios a cambio de unas monedas de oro. Dese cuenta que la Biblia es rica en ejemplos de cómo Dios juzga a su pueblo, de cómo Dios juzga a sus siervos, y nosotros debemos tener el temor de Dios. Finalmente, en esta historia, ¿qué sucede? Que el rey toma, efectivamente, dice el versículo 9, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. David cumple, David da lo que estos hombres, los gabaonitas, a pesar de que no era pueblo de Dios, Dios sí es justo y Dios lo está haciendo correctamente. Se hace el sacrificio. No es que el sacrificio humano traiga el perdón de Dios, eso no es un principio correcto aquí en este texto. Lo que sucede es que Dios está haciendo justicia, porque así como Saúl mató gabaonitas y los iba a destruir, ahora la muerte de estos hijos descendientes de Saúl, descendientes de él, iban a traer el alivio en el corazón de los gabaonitas, y ellos iban a expedir un perdón hacia el pueblo de Dios, con el cual Dios iba a decir: se ha hecho justicia. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 14: y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y ojalá que usted lo pueda leer en su casa con más calma y repetir esto que dice aquí al final: Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Qué significa propicio? Es estar dispuesto, estar deseoso de responder, de bendecir, de dar. No se los olvide esto, mis hermanos, que nosotros necesitamos estar a cuentas con Dios, que nosotros debemos hacer uso de la humillación continuamente, mis hermanos. No creer que porque una vez ya nos arrepentimos, ya no es necesario arrepentirnos más. No, el arrepentimiento es algo continuo en la vida del creyente. El examinar nuestro corazón diariamente, saber cómo estamos delante del Señor, no como nosotros creemos, no como nosotros pensamos. Pablo fue muy claro en esto. El apóstol Pablo dijo: ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense de sí mismo con cordura. ¿Qué significa? Que nos comparemos con la palabra del Señor. Lo dijo Santiago. Santiago dijo que tenemos que compararnos con la ley del Señor, que tenemos que mirar cuál es el carácter de Cristo, cuáles fueron esos aciertos en la vida de hombres y mujeres en la Biblia que agradaron tanto a Dios para que nosotros los imitemos, y cuáles fueron esos errores que quedaron plasmados en la palabra de Dios para que nosotros los evitemos. ¿Cuáles son esas áreas que tanto le disgustan a Dios de nosotros y que Dios quiere cambiar para que las sigamos buscando y procurando más y más? Así es que, mis hermanos, estoy muy contento por haber podido compartir esta palabra con ustedes. Espero que, a pesar de que hablamos muchas cosas, se quede grabado este principio en sus vidas. Si alguno de ustedes realmente siente que ha venido un juicio de Dios en sus vidas y que ustedes están atravesando un juicio como yo lo tuve que vivir
en años pasados por un mal proceder que yo hice. Yo mismo soy testigo de que Dios sí juzga a su pueblo, sí juzga a sus siervos, pero el acto de justicia de Dios es un acto lleno, saturado de su amor, porque en el juicio de Dios nosotros encontramos arrepentimiento genuino. Nosotros somos liberados del orgullo. Nosotros somos prosperados en nuestro camino, o sea, nuestro camino se endereza y va por la senda correcta cuando Dios nos hace entender que estábamos terriblemente mal, que estábamos muy equivocados. Y es un acto lleno de misericordia de Dios. El juicio de Dios, a pesar de que pueda ser duro en el momento en que se vive, ese acto de disciplina, de castigo de Dios, está lleno de su amor, porque nos va a llevar a la salvación, porque nos va a llevar a tener temor de Dios en actos futuros, en futuras propuestas, en futuros escenarios en los cuales el enemigo nos quiera poner trampas, futuras malas propuestas, malos negocios, malas relaciones, malos procederes. Dios con su juicio nos va a ayudar. Por eso, si usted ha sentido esto, consulte con Dios, hable con sus pastores, pida oración, diga: pastor, esto que me está pasando es un juicio de Dios, yo quiero saber, yo quiero que me enseñen la Biblia cómo yo puedo ser libre de esto. Y bueno, aquí hoy aprendimos de manera rápida, de manera dinámica, cómo Dios perdonó a su pueblo de Israel, pero fue en un siervo entendido llamado David, que consultó a Dios, en un siervo que era muy obediente y dijo: ok, allí fallamos, vamos a arreglar eso. En un siervo que sabe el principio de la restitución y dice: ok, vamos a restituir, vamos a traer equilibrio, vamos a compensar eso que hicimos mal. ¿Para qué? Para que Dios sea propicio a nosotros, para que Dios se vuelva a agradar de nosotros, para que Dios no solamente perdone el pecado, sino que Dios restaure de tal manera que podamos nosotros seguir hacia adelante. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros alcancemos el fin de aquello que hemos creído. Pedro lo dijo muy claro: alcanzando el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No dejemos que estos principios nos llenen de miedo, de temor y nos hagan alejarnos de Dios. Al contrario, siempre con el deseo de correr a Dios, de arreglarme con Él, de en lo que sea. Sé que Dios tiene estos atributos, son parte de su naturaleza divina: la justicia, la bondad, la benevolencia, la compasión, la misericordia. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a poner todo esto en manos del Señor. Si alguno de ustedes siente que esta palabra fue para usted, yo le invito, al igual que como yo hice, a que se humille delante del Señor. Humíllese 1, 2, 5, 10, 20 veces, humíllese, llore su pecado delante de Dios, pídale perdón por haberlo ofendido a Él. Si usted pecó contra los siervos del Señor, vaya pronto a los siervos del Señor, vaya, pídales perdón a los siervos, busque ese perdón realmente de la persona que usted ofendió, que usted falló. Si usted ha robado y no ha devuelto lo que robó, si usted pidió prestado y nunca lo pagó, arregle todas esas cosas, hágalo pronto, para que Dios no vaya a entrar en estos escenarios en los cuales Él dice: es hora de juzgar, vamos a traer a cuentas a esta persona. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra. Dios, que al primero que le llega es a mí. Señor Todopoderoso, con el amor, pero el temor también que te tengo, Señor, te pido en el nombre de Jesucristo perdón, Señor, en todo lo que yo mismo, Señor, te he desagradado y te he ofendido, y en todo lo que he hecho mal, aunque Señor, no haya yo restituido, subsanado. Perdóname, Señor, y dame la oportunidad, Dios, de poderlo hacer, y de poderlo hacer pronto, Dios. Y siempre, Señor, escudriña nuestros corazones, saca a la luz aquello que esté oculto a nuestros ojos, aquello que no podamos entender o conocer, Señor, sácalo a la luz para poderlo arreglar, para poderlo confesar, para pedir tu perdón y para apartarnos de allí, Señor. Por eso te pedimos también que saques toda raíz de amargura, que tú, Señor, quemes en este momento, Señor, toda hojarasca en nuestra vida. Quémala, Señor.
todo lo que no debe estar en nuestro corazón, malos recuerdos, Señor, envidias, traumas, resentimientos, deseos de venganza, Señor. Quita todo eso en nuestras vidas, Dios. La justicia te pertenece a ti, Señor, y sabemos que eres Dios justo, que eres Dios bueno. También te oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que perdones nuestras familias que te han ofendido profundamente, Dios, con altares, con imágenes, nuestras familias que te han desagradado, Señor, practicando religiones paganas, invocando, Señor, demonios, invocando muertos, acudiendo a la brujería, a la hechicería, a la suerte, al azar, a las apuestas, a las loterías, nuestras familias que hemos estado, Señor, llenos de codicia, de avaricia, de maldad. Perdónanos, Dios, perdónanos, mi Señor. Y también te pedimos en el nombre de Jesús que traigas perdón sobre tu iglesia, sobre nuestras congregaciones, Dios mío. Cualquier pecado que se esté practicando o que se haya practicado y que no se haya confesado, que no se haya realmente, Señor, humillado delante de ti, perdónalo, Dios. Perdónalo, Señor. Y trae hoy libertad a tu pueblo con esta palabra. Que tu Espíritu Santo convenza profundamente, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, liberte. Revienta las cadenas, mi Señor, que aún atan, Señor, a tu pueblo con el pecado. Revienta los lazos de muerte, Señor. Quema todo velo. Quémalo, Señor. Destrúyelo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Te necesitamos es a ti, Señor. Queremos reconciliación contigo. Y si hemos agraviado a alguien y no le hemos restituido, pues danos la oportunidad, Señor, de ir a restituir a la persona, lo que sea, si es dinero, si es honra, si es el nombre de la persona que lo dañamos, si es que le herimos y aún no le hemos, Señor, restituido por su herida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, mi Dios, a ser gente que pide perdón y gente que perdona prontamente también, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Te necesitamos, Padre. Te damos honra y honor, Señor, por esta palabra. Te damos gloria y exaltación a ti. Y bueno, mi Padre, estamos contentos y seguros de saber que tú estás trabajando en nuestras vidas. Y que a pesar de que nos duela, Señor, que a pesar de que suframos tu disciplina, tu juicio, Señor, no vamos a desmayar, Señor. Continuaremos adelante con el deseo, Señor, de levantarnos nuevamente en ti, de tu mano, y de agradarte, Señor, porque a vida eterna nos llamaste, Señor, y lo que pasa en esta tierra, Dios, Señor, es temporal, es pasajero, pero la eternidad, Señor, ese es nuestro objetivo, la eternidad contigo, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Pon tu bendición sobre los hermanos, sobre cada persona que ha escuchado esta palabra. Guarda y protege, Señor, a tus siervos, en el nombre de Jesucristo. Te damos honor y te damos gloria, Señor. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les amamos y les deseamos una feliz noche a todos.